La prescripción de fármacos es uno de los mayores contribuyentes a la huella de carbono que genera el sistema sanitario, siendo de especial importancia en atención primaria. Todos los fármacos tienen un impacto en el medio ambiente. La huella de carbono de la producción, el almacenaje, el empaquetado, el transporte y la gestión de los residuos, y genera más emisiones de CO2 que la industria automovilística. En los últimos años se ha demostrado reiteradamente que los productos farmacéuticos, tanto en su forma nativa como sus productos de transformación, están presentes en el medio ambiente y que algunos de ellos pueden ser tóxicos para distintos organismos, así como acumularse en sus tejidos. En algunos casos, la toxicidad de los productos de degradación es incluso mayor que la de la forma nativa del fármaco. En Soluciones, pensamos que podemos contribuir en reducir o evitar este tipo de contaminación. Todas tus dudas puedes consultarlas con nuestro especialista al teléfono en el estudio 2288-423500 o al WhatsApp 2283-095810. Qué gusto encontrarnos nuevamente en la señal correcta, desde luego el 26.1, aquí en TV+. Ya lo escuchó usted, la producción ha elegido este programa que consideramos un tema que puede impactar también futuras generaciones, porque la contaminación ambiental por fármacos afecta el comportamiento de los animales, lo cual influye en la disminución de las poblaciones peces, el envenenamiento de otros, en el uso, por ejemplo, de la ganadería. Este fenómeno afecta a los sectores agrícola y ganadero, que repercuten de manera indirecta en la alimentación y la salud humana. Para hablarnos de este tema y de este fenómeno, hoy nos acompaña el maestro en farmacia, Óscar Rosales Sánchez, académico de tiempo completo de la Facultad de Químico Farmacobiólogo de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por el tiempo que dispone nuevamente, maestro, para esta emisión. Y pareciera un tema aislado, el desecho de los fármacos, el que los dejemos por aquí, por allá, que nos desentendemos de pastillas, jarabes, ¿no? Tantas cosas que consumimos para nuestra salud, y de repente todo este cúmulo tiene un impacto ambiental, incluso en nuestra alimentación y en lo que serán nuestras próximas generaciones. Sí, así es, Maru, muchísimas gracias por la invitación. Sí, el tema de hablar de seguridad o el impacto ambiental que tienen los medicamentos es algo que pareciera un caso aislado, como mencionas. Sin embargo, es parte de esa responsabilidad que debemos tener en términos de sustentabilidad con aspectos ambientales. Sobre todo, es cierto, si algo priorizamos, o sobre todo cuando nos hace falta, es la salud y la alimentación, ¿no? Entonces, son temas que se vuelven bien importantes. Pero ¿qué ocurre? No, pero a veces resolvemos el problema central en ese instante, pero dejamos de pensar en las consecuencias o los efectos secundarios que puede llegar a tener eso que me comí o eso que llegué a consumir para resolver este problema inicial. Entonces, si bien los medicamentos son muy beneficiosos, siempre tienen esta posibilidad de representar un riesgo, no solo para nosotros, sino también un riesgo para nuestro entorno. Y bueno, estos son aspectos que es indispensable tener en cuenta cuando implica hacer un uso responsable de pues estas situaciones en las que estamos en nuestra vida diaria y atendiendo nuestras condiciones de salud, ¿no? Para que lo entendamos un poquito mejor, maestro, ¿podríamos explicarle al público a qué nos referimos con la seguridad justamente ambiental de medicamentos? Bueno, la seguridad ambiental de los medicamentos va a ser todo, esta evaluación que tiene que ver con el impacto que tiene, no solo la manera en que los consumimos, sino la manera en que los procesamos y llegamos a desechar todos estos productos. Hay que entender que un medicamento, usualmente cuando nosotros lo consumimos, ingresa a nuestro organismo, tiene el efecto farmacológico, pero se puede eliminar. Y esta eliminación, pues evidentemente va a dar al drenaje, va a dar a aguas,
incluso también generamos basura y esto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, este estudio del impacto que llega a tener en todos sobre el medio ambiente y bueno, implica evaluar también todas las cuestiones que tiene que ver con la producción, su consumo y su eliminación, todo este ciclo, digamos, que llega a tener el medicamento como tal desde que se fabrica, es algo que debe considerarse. La idea general de esta disciplina emergente, que así ha sido considerada, busca prevenir daños a los ecosistemas, a la salud humana, evidentemente, porque pues esta liberación de medicamentos o los principios activos a suelo, a agua, inclusive al aire, afecta a otros organismos vivos y bueno, esta contaminación puede ser y a veces el proceso de eliminación de los medicamentos es algo que no está considerado dentro de nuestro marco regulatorio. Si bien cuando existen estos sistemas para el tratamiento de residuos, tratamiento de basura y demás, no vienen estos aspectos, pero bueno, esto es algo que se vuelve fundamental, sobre todo para el sistema de salud, porque a partir de este análisis pues, se pueden prevenir otros potenciales riesgos que vienen derivados de este uso indiscriminado. Y es válido, maestro, pensar en grande. Ajá. A veces nos quedamos pensando en cortito y en pequeño, por ejemplo, bueno, pero ¿qué tanto puede hacer daño que yo deje las pastillitas que me sobraron en la basura o en la bolsa de basura que voy a mandar al camión recolector? ¿No? Como que lo pensamos en pequeño y no consideramos que de pequeñeces en pequeñeces se va haciendo un gran impacto y una gran situación que nos afecta finalmente a todas y a todos. ¿Cuáles serían los principales riesgos ambientales asociados justamente a los medicamentos? Pues los principales riesgos son este impacto que tiene sobre otras especies, ¿no? Podemos pensar en plantas o podemos pensar en animales. Algo que se ha identificado bastante es el impacto que tiene sobre todo en mantos acuíferos. Cuando nosotros desechamos cualquier tipo de producto, puede persistir en el ambiente, o sea, mantenerse en el ambiente, ya sea suelo, agua, aire, durante un determinado tiempo y esto puede provocar una exposición continua. Entonces ahí estamos hablando de un proceso de acumulación a la cual potencialmente están sujetos estos organismos. Si pensamos que todo va a llegar muchas de las cosas que desechamos van a dar al agua o van a dar al suelo, ahí se van acumulando y bueno, esto afecta evidentemente en el suelo, puede afectar las plantas, puede afectar a los seres vivos que se encuentren ahí y en el caso del agua, pues lo que se ha identificado es que afecta sobre todo varias especies de peces, ¿sí? El caso muy marcado desde hace, bueno, y es curioso que por ejemplo estos efectos no fueron detectados más que por ahí del año 2000, wow. Pero básicamente fue detectado en buitres, ¿no? En una región de Pakistán y la India, donde la población de buitres tiene una relevancia a nivel de ritual, de hábitos y de ciertas rutinas sobre las creencias que tienen y ellos dejaban cuerpos en descomposición expuestos porque era como, ¿cómo decirlo? El que se comiera el cuerpo un buitre de algo o de alguien es considerado como parte de un proceso ritual. Y entonces disminuye en un 95% la población de buitres y entonces empiezan a quedar cuerpos en descomposición y esto prolifera el aumento de la aparición de otras especies, ratas, otro tipo de perros salvajes. Y entonces esto va generando consecuencias que cambian los padecimientos o el tipo de presencia de otras especies animales y trae como consecuencia otros problemas sanitarios, ¿no? Claro, y el mismo comportamiento del ecosistema, sí. ¿No? ¿Cómo es que afecta también esta farmacontaminación, ¿no? La vida acuática? Ya nos mencionaba algunos aspectos. Sí. Hace rato tú decías, si nosotros nos damos cuenta cuando consumimos medicamentos, pues decimos, pues es una pequeña tabletita, es una pequeña pastilla. Para nosotros en magnitud es algo pequeño que potencialmente no va a generar
tanto daño. Pero sin embargo, si nos ponemos a analizar, nosotros para ciertos productos necesitamos pequeñas dosis, pequeñas cantidades para modificar o regular esas reacciones que tenemos en nuestro organismo. Esas reacciones que nosotros tenemos en nuestro organismo tienen cierta similitud, cierta homología y ocurren en otras especies. Y si a nosotros, y una dosis que pudiera ser pequeña para nosotros, puede ser muy alta para otras especies, ¿sí? Y los cambios que puede traer para esas especies se vuelven relevantes o importantes y pueden inclusive cambiar la población que se llega a presentar en algún determinado ecosistema, en determinada zona o región, en función de lo que se esté consumiendo, ¿no? Entonces, estas son las afectaciones. Las afectaciones más grandes que se llegan o que se han identificado por esto es que, pues como muchos de los medicamentos ayudan a regular muchas de estas funciones biológicas, pues pueden afectar el desarrollo, la formación de órganos, y esto se ha visto a través de malformaciones de especies que tienen muchas transformaciones, como las ranas, ¿no? Que pasan de un estado de ser un renacuajo, son anfibios, y entonces van teniendo estas transformaciones donde les salen las piernas y primero empiezan en el agua y después pasan a la parte terrestre, entonces sufren varias transformaciones y ahí se llegan a detectar estos cambios importantes. También se ha visto problemas, por ejemplo, en el caso de los peces, ha cambiado la población de peces en algunos lugares y alguna de las razones por las que se les está asumiendo es que puede estar vinculado a la cantidad de fármacos y otras sustancias que también llegan a aparecer en los vertederos o en los productos de desecho que se utilizan en estos espacios, ¿no? Ahí estamos viendo justo estas anotaciones que nos proporcionó maestro, y es muy claro: alteraciones a nivel físico, daños en órganos, malformaciones en larvas, alteraciones reproductivas, cambios en comportamiento, peces más vulnerables y alteraciones en su alimentación, así como el impacto en la cadena alimentaria por afectación a microorganismos benéficos. Y es que efectivamente estamos dentro de una cadena alimentaria, lo mismo sucede en los ríos, en los mares, y entonces digamos, esta acción minúscula, como decíamos, se vuelve un impacto mayor también en consecuencia con la aportación que hacemos en conjunto, ¿no? Sí. Cada ciudad, cada comunidad. ¿Qué medicamentos tienen mayor impacto ambiental? De los que se han identificado, sobre todo, son los antibióticos. Todo eso producto que nosotros utilizamos para combatir procesos infecciosos, tienen un impacto, pueden llegar a tener un impacto importante sobre el medio ambiente. Entonces son los primeros que se ubican en este grupo, ¿no? Y ahí aparecen la amoxicilina, citromicina, varios productos en estos aspectos. ¿Cuál es el principal problema que llegan a generar? Un antibiótico pues está diseñado para que bajo ciertas cantidades o concentraciones combata un proceso infeccioso. Entonces mata algunas bacterias o disminuye la población de bacterias si se da en la dosis adecuada. ¿Qué ocurre cuando no se da en la dosis adecuada? Pues lo que genera es una promoción de más medicamentos, una propagación de otras especies, porque se genera ese proceso de resistencia. Las otras son hormonas. Las hormonas, levonorgestrel, etinilestradiol, que son con fines anticonceptivos, generan una feminización de los peces. Cambian la población que se llega a presentar de peces y entonces ya no estamos viendo peces machos, sino que la población se tiende a convertirse en una población femenina y van cambiando también algunos cambios, algunas malformaciones, como veíamos con anterioridad. Otros medicamentos también son los antidepresivos y algunos antiinflamatorios. Los antidepresivos también hay que entender que en función de que han venido aumentando las enfermedades depresivas a nivel, las enfermedades mentales a nivel mundial, pues esto ha elevado el consumo de este tipo de productos y también el desecho a través de las diferentes vías. Y bueno, el que se volvía icónico era el caso del diclofenaco en otras poblaciones. Sobre todo el diclofenaco, que venía
por uso animal. Y algo que no nos detenemos a pensar es que los medicamentos no solo los usamos nosotros como humanos, también se utiliza en el ganado, se utiliza en nuestras mascotas. Entonces, ¿qué pasa con ese medicamento que le diste a un animalito en casa, a una mascota, a esa parte de tu familia en casa? Pues también puede tener efectos para otras especies. Y a veces, nuevamente, nos enfocamos en lo que vemos cercano y demás, pero dejamos de pensar en las consecuencias que tiene sobre el entorno. Qué valioso. Querido público, pues también usted tiene la oportunidad de participar en esta misión a través de nuestras líneas telefónicas. Recuerde que estamos transmitiendo por TV+, puede dejar ahí sus comentarios. Puede también usar nuestras líneas telefónicas, el 22 88 42 3500, que es la línea directa aquí en el estudio, así como la línea de WhatsApp 2283 09 58 10, que también está disponible para todas y todos. Así es que espero que estén tomando nota en estos 4 principales medicamentos, porque se me ocurre que si yo soy una persona que usa el tratamientos hormonales para como anticonceptivos, como, bueno, ya ahora se utiliza para tanta menopausia y demás, poner especial atención y cuidado en dónde están mis medicamentos, si me los termino, si no, saber exactamente si puedo hacer donación de algunos. Y ahorita vamos a llegar a cómo podemos incluso tratar los medicamentos en casa, justo para que lleguen a generar un menor impacto, pero es sumamente importante que en este momento nos hagamos muy conscientes de que todos estos, por minúsculos que parezcan, por pequeñas dosis que parecieran, bueno, sí pueden generar un daño ambiental y pues es importante que nos hagamos responsables también de esto, que no se habla. Normalmente se nos extiende una receta para que nos responsabilicemos de ingerirlos para nuestro bienestar, para recuperar nuestra salud, pero no se nos habla nunca de la responsabilidad que tenemos que asumir si no concluimos el tratamiento, si se nos cambió el tratamiento y en dónde tienen que ser depositados estos. Pues es que se atiende por prioridades. La prioridad en ese momento es la salud de la persona y a veces se queda en segundo término qué otras cosas pueden venir. Y bueno, donde sí se vuelve una prioridad y todavía más importante es dentro de los hospitales. Y bueno, en los hospitales también deben tener ciertas medidas para controlar y manejar todas este tipo de situaciones, ¿no? Y ahora sí pensamos, tal vez la generación de este tipo de residuos en mayor cantidad no se da, bueno, si bien una parte se da dentro de las casas, la otra parte puede ser en los hospitales. Y ya que habla de hospitales, ¿qué medidas pueden tomar o deben tomar los hospitales para reducir la farmacocontaminación? Pues en primera instancia no recetar o no suministrar medicamentos que no se necesitan, ¿no? Aquí hay que acordarse mucho de estas. Punto número uno, ¿no? Siempre cuando nos fuimos a la primaria o a los niños ahorita les toca, siempre les hablan de las 3 R's, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar. Con los medicamentos no se puede. O no se pueden aplicar todas estas. Más bien aquí es gestionar correctamente los residuos y eso es, digamos, existen normativas específicas dentro de los entornos hospitalarios para saber qué hacer con los medicamentos. Hay medicamentos que tienen que desecharse y bueno, para eso existen contenedores especiales donde todo aquello que estuvo en contacto con un medicamento, con algún tipo de producto, se maneja, se lleva y se desecha, ¿no? Hay tratamientos avanzados, hay por normatividad en función de la infraestructura del hospital y la capacidad de atención, debe tener un tratamiento y manejo de aguas residuales. Hoy en día hay tecnologías que se están aplicando para no solamente limpiar el agua de los contaminantes comunes que conocemos, ¿no? Bacterias y los residuos o desechos humanos, sino también pensar en que hay metodologías para destruir los medicamentos o los residuos de medicamento que llegan a quedar.
el capacitar al personal, como tú dices, a veces ni el propio, hay personal de salud que a veces no sabe ni qué hacer con el producto, qué va a pasar, ¿no? Con ellos, y bueno, depende del entorno y del espacio donde se esté, pero por ejemplo en lugares donde se manejan quimioterapias, donde se manejan medicamentos que tienen un riesgo mayor, sí existe ese razonamiento y esa conciencia con respecto a ello, y dentro de la normatividad que se tiene que cumplir, siempre viene considerado este aspecto de qué haces con los medicamentos que no llegas a utilizar, cómo los desechas, qué destino final les das, y sobre todo porque no los hospitales, no son los hospitales quienes se deben encargar de desecharlo. Hay compañías o empresas que están especializadas en esto para reducir y mitigar el impacto que llegue a tener toda esta parte, ¿no? Wow. Sonaré un poco, qué interesante, pero es que la verdad, poco se nos informa, poco se nos educa respecto a la responsabilidad que debemos tener como individuos primeramente y después como ciudadanos, porque insisto, al final este impacto va en un conjunto, ¿no? Que va a llegar tarde o temprano nuevamente a nosotros. Se va de regreso al ecosistema y el ecosistema nos lo va a regresar, ¿no? Nos alimentamos de él, sobrevivimos gracias a él, interaccionamos con él en todo momento, y bueno, es también parte de esta cuestión de generar ese tipo de conciencia, pues no solo a nivel de instituciones, sino a nivel de individuos, que también pues tenemos un rol bien importante en esto. Y bueno, ahorita no estamos entrando en medicamentos, pero lo mismo ocurre con todas las demás cuestiones. A veces no pensamos en las baterías de los dispositivos, que también tienen estas cuestiones. A veces también, por ejemplo, personas que tienen diabetes, hipertensión o demás, que monitorean sus niveles a través de los glucómetros y utilizan lancetas, o gente que necesita administración de algunos medicamentos por vía intramuscular o necesita una inyección como tal. ¿Qué haces con esos residuos? Tal vez lo fácil es tirarlo a la basura, pero ¿cuáles son las consecuencias que va a tener esto? Y las consecuencias que tiene también para la gente que lo maneja, ¿no? Entonces hay que tener ese uso responsable sobre todas estas partes y cuestiones en las que nos involucramos, y que a veces pues es de un instante, pero las consecuencias pueden ser bastantes a largo plazo, ¿no? Este tema nos llevaría, o sea, haría como muchas vertientes, porque podríamos, por ejemplo, hablar de incluso cómo ir eliminando un poco esta necesidad de usar cada vez más medicamentos, ¿no? ¿Cómo lo podríamos ir haciendo? Bueno, cuidando un poco mejor nuestra salud, cuidando nuestra alimentación, nuestras horas de sueño. Sí. Bueno, en medidas que de manera particular hagamos responsablemente, iremos reduciendo la prevención. La prevención, exactamente, y esto desde luego nos daría grandes resultados. Es un llamado, por supuesto, a la sociedad, es un llamado al público que nos está viendo en la emisión de hoy en Soluciones, pues para que vayamos tomando nota, pero también vayamos tomando acción y en la medida de lo posible compartir esta información con nuestra familia, nuestros amigos, la misma comunidad en la que nos encontramos, vecinos, ¿no? ¿Cuántas veces podemos hacer difusión de este tipo de información justamente para que vayamos tomando medidas? Y bueno, pues nosotros aquí les dejamos el tema. Haremos una pequeña pausa promocional, pero de inmediato volvemos con más aquí a Soluciones.
te va a hablar Gustavo. ¿Te está hablando, Maru? No, no oigo. ¿No llega? No. ¿Las baterías, Panchito? ¿Están bien? Tiene ¿Más dos. volumen? Ah, ya te vi. Ya te vi por qué. Ahí está. Ahí. A ver, háblale. Ahora bájale porque Ahora sí. le bajo. A ver. ¿Más abajo? Ajá, más abajo, por favor. A ver. ¿Que le siga hablando, viejo? Va baja. No me griten. Pero se escucha así como A ver. mucho. Ajá. ¿Sí? Tú me dices si se le quita. Estoy girando. A ver que vuelva a hablar. Que vuelva a hablar. Eru. ¿Ya que le- está hablándole? A ver, o sácaselo y pónselo en la silla. ¿Está hablando? Ahí te No, está no se oye. Maru. No, no lo Súbele escucha. más. Súbele más, Panchito. ¿No? Súbele más, No, Panchito. ya no lo escucha. A ver ahí. No. ¿Que le siga hablando? O sácalo y pónselo en la... Pónselo en, Andrés, se corta. en el sillón. A ver, bájenlo otra vez porque se escucha demasiado. Ahí. Ah, sí. Ahí ya se escucha muy fuerte. Pero creo que el que se oye más es Maru. Es el chicharo de tener falso. Es tu chichero. Ponle el otro, Panchito. Ah, A ver, Maru. a ver, voy a cambiar. A ver. A ver, háblale. Ajá. ¿Sí? Ahí, ese ahí, manzanita. Te lo voy a dejar. Te lo voy a dejar. Ok. Era el chicharito. Era tu... ¿Tú tienes una pluma que me prestes? Sí, ahorita la... Bueno, hasta aquí nos quedarían 2 puntos. ¿Qué otra cosa podríamos decir si nos queda tiempo? Ok, ok.
Como se mencionaba anteriormente, los fármacos poseen una variedad de composiciones físico-químicas, las cuales determinan su metabolismo por el organismo humano. Esta misma variabilidad de propiedades determinan que, al ser desechadas en el medio, pueden circular por el ecosistema, ya sea mediante las aguas o consumidas por la flora y la fauna. Los antibióticos, tras ser consumidos por el hombre, son metabolizados solo en parte en el organismo, pero en su mayoría son excretados y vertidos al medio ambiente a través de la orina o de las heces. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, parte de los antibióticos consumidos por los humanos van a parar a las aguas residuales. Dichas aguas normalmente se depuran en estaciones depuradoras. Sin embargo, estas no fueron diseñadas para eliminar antibióticos, por lo que estos compuestos en algunos casos no son completamente eliminados y continúan presentes en sus efluentes. Recuerda que todas tus dudas puedes consultarlas con nuestro especialista al teléfono en el estudio 2288-423500 o al WhatsApp 2283-095810. Continuamos con el programa. Gracias por continuar con nosotros hoy en Soluciones y le queremos compartir, además de esta cápsula que nos preparó la producción, que un estudio realizado por el Instituto INDEA Agua estudió 258 ríos alrededor del mundo, incluido el Amazonas en Brasil y el Támesis en Londres, midiendo así la presencia de 61 productos farmacéuticos como la cafeína, la metformina y la carbamazepina. Los estudios se realizaron en más de la mitad de los países del mundo, monitoreando la presencia de productos farmacéuticos en 36 países que no se habían investigado. Hoy pues elegimos este tema para replantearnos, reconsiderar este impacto ambiental, el impacto que tiene en nuestro ecosistema justamente el uso de los medicamentos. Está con nosotros el maestro en farmacia Óscar Rosales Sánchez, académico de tiempo completo de la Facultad de Químico Farmacobiólogo de la Universidad Veracruzana. Maestro, pues hay que seguir platicando, hay que seguir haciendo un poquito de énfasis en el impacto que tienen los medicamentos, pero también queremos agradecer al público que se mantiene en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras líneas, el 2288-423500 y el caso también del WhatsApp, 2283-095810. Aquí nos hacen algunas consultas que me gustaría leer y dice, ¿qué factores consideran que pueden almacenar medicamentos para asegurar su calidad y eficacia? Asegurar la seguridad y eficacia de los medicamentos tiene que ver con el cómo los usamos. O sea, si uno usa el medicamento como fue prescrito, en la cantidad que fue prescrita, durante el tiempo que les pusieron en la receta, eso se vuelve, digamos, el factor más importante dentro de su uso. Sin embargo, cuando dejamos de consumirlos, nos van quedando sobrantes en algunos tratamientos y en algunos medicamentos, será bien importante tener en cuenta cuáles eran las indicaciones que nosotros recibimos en ese instante para poder tener ese uso apropiado. Y por ejemplo, aquí también lo otro tiene que ver con conservarlos de la manera apropiada para que tengan ese efecto sobre nosotros. Cuando hablamos de su seguridad, yo pienso que enfocándonos hacia este tema, tendría que ver en que esos medicamentos tendrán que ser desechados de manera apropiada y a veces en el propio medicamento, en algunas cajas de medicamento, sobre todo los que son de compra libre sin receta, viene cuáles son las indicaciones de lo que se debe hacer en cada caso, ¿no? Entonces, esa sería la situación. También nos preguntan cómo se puede gestionar el desecho de medicamentos caducados o no utilizados para prevenir la contaminación ambiental y promover el reciclaje.
Aquí no puede aplicarse mucho el concepto de reciclaje. ¿Por qué? Porque reciclar un medicamento implica que debe haber una garantía sobre la calidad del producto y que se mantenga estable y en las condiciones apropiadas para administrarlo. Aquí, por lo regular, lo que se recomienda es solo compra el medicamento que necesitas. Y ahí, por ejemplo, uno va a la farmacia y te dicen, ay, tengo esta al 2x1, tengo esto y demás. No, gracias. No, gracias. Solo necesito esto. Esa es una de las primeras cuestiones, ¿no? Pues no, con eso estás reduciendo la posibilidad de ese proceso de contaminación. La otra situación es cómo gestionarlo. La realidad es que quienes lo gestionan son directamente las principales empresas productoras o las principales instancias productoras. Todos los hospitales tienen manera o sistemas para eliminar y descartar estos medicamentos. Y ahora a nivel municipal hay distintas campañas en las que de repente se hace esta colecta de producto para la recolección y reciclaje de algunos productos que son tóxicos o que pueden generar un potencial impacto en materia de salud, y ahí lo que se hace es participar, hay compañías que participan en este tipo de campañas y acopian los medicamentos y le dan un destino final, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en la Facultad de QFB, recolectando medicamentos de la población universitaria e identificando básicamente también qué es lo que generan, ¿no? Sí. Bueno, y aprovechando que está aquí, maestro, y que todavía no se va, pues vamos a abordar la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles considera que son los mayores desafíos en el equilibrio entre la efectividad de los medicamentos, la seguridad del paciente y la sostenibilidad ambiental en la industria farmacéutica actual? Híjole, esa pregunta se responde como en una hora, pero el reto importante, el reto creo que más importante aquí es cómo usar apropiadamente las cosas. Aquí la base de todo sería seleccionar y usar apropiadamente los medicamentos que vamos a usar. ¿Por qué? Porque eso implica que estás atendiendo el problema de salud específicamente que necesitas con los medicamentos que han comprobado que tienen ese efecto sobre ese problema de salud en particular. Apegarse mucho al esquema de tratamiento que se va a utilizar y que en la misma farmacia o que en la misma institución donde te atiendes te den el medicamento suficiente para abatir ese problema de salud que se llega a tener. Y evidentemente tendría que ver con el propio desecho. La industria farmacéutica lo ha visto incluso de manera más amplia. Está buscando que los procesos de síntesis de medicamentos sean más ecológicos, tengan menor impacto. Hace rato mencionaba, ¿no? Potencialmente genera más impacto que la industria automotriz. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar que cada cajita de medicamento que nosotros tenemos, o cada tableta, viene en un blister con plástico, con aluminio. Después viene en una cajita de cartón y eso venía en otra cajita de cartón. Y el medicamento se mueve solo con más medicamento. No se puede mezclar con otro tipo de productos porque puede comprometer su seguridad y la calidad de los mismos. Entonces, algo que se hace es cuidar mucho esta ruta al momento desde que se produce, desde que se almacena, desde que se transporta, desde que llega hasta nuestras casas. A veces nosotros en nuestras casas lo echamos a perder porque no lo guardamos en las condiciones apropiadas. Y, claro, y todo ese esfuerzo que se hizo se puede ir. Pero también consideran que deben existir estos procesos o estrategias integrales en las cuales el aprovechamiento de este tipo de productos se optimice y se genere la menor cantidad posible de residuos y los residuos que se generen tengan un tratamiento apropiado. Eso es lo que nos puede brindar ese proceso de sostenibilidad, pero es algo que también hay que medir, ¿no? Entonces, y es difícil medirlo y evaluarlo porque las metodologías para poder hacerlo son sumamente complejas por la magnitud de lo que involucra. Uno carga un medicamento en cualquier bolsa y se lo puede llevar hasta donde sea y uno no sabe dónde va a parar, ¿no? Sí. Claro, esto es algo tan importante. Además que estamos enfrentando una realidad. Ya tuvimos también ese tema con usted, maestro,
la automedicación. Hoy podríamos hacer un balance, por ejemplo, en un centro de trabajo, para abrir la bolsa, por ejemplo, de las mujeres, saber cuántos medicamentos traemos cada quien, que no son de uso cotidiano, que no son para tratar un padecimiento en particular, pero que los traigo por si esto, por si aquello, ¿no? Y entonces ya es ahora una nueva cultura de consumir, de comprar, y creo que también va un poco de la mano con las ciudades que ahora tenemos más a la mano estas farmacias que además se convirtieron en tiendas de autoservicio. Entonces, bueno, pues si ya acudí a traer ciertas cosas, pues ya por ahí me llevo algo para el dolor de cabeza o me llevo algo para el dolor estomacal, y entonces ahí vamos adquiriendo una cantidad considerable de medicamentos que no me fueron diagnosticados, o sea, que no fueron prescritos por un médico, pero que yo ya hago consumo de ellos. Y se requiere un cambio no solo en nosotros como población, sino también en este tipo de establecimientos. Lo acabas de mencionar muy bien. Las farmacias, al menos en nuestro país, están vistas como un lugar donde se comercializan productos. Nos ven como clientes, no nos ven como personas que tienen necesidades en salud. Cuando el racional sea que cada farmacia o cada espacio es un lugar de atención a la salud, el criterio va a ser otro. No te van a querer vender, te van a querer solucionar un problema de salud. Tal vez la gente lo hace con la mejor de las intenciones y con ello llevarse una ganancia de por medio, pero no se resuelve así. Hay que hacer un diagnóstico apropiado, hay que identificar cuál es el tratamiento más apropiado y la duración y monitoreo que va a requerir esto, y esto implica un manejo integral y un seguimiento a lo largo del tiempo. Aquí nos hacen otra pregunta, dice, ¿sería mejor aprovechado el medicamento si se vendiera como se ve en las películas de Estados Unidos, que solamente despachan en botecitos el número de cápsulas o grajeas necesarias? Sería el ideal. Sí, aunque eso no quita, si nosotros hacemos una revisión en la literatura, en Estados Unidos también tienen problemas, aunque tienen este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque a veces la gente no se toma sus medicamentos como debe ser, pero sí puede disminuir todo este potencial impacto ambiental que se puede llegar a generar. Claro. ¿Por qué? Porque solamente en vez de estar comprando una caja que tiene 28 tabletas para un tratamiento de 3 días en donde no me voy a consumir la mitad, pues estoy comprando de más, estoy usando de más y voy a contaminar de más. Podría funcionar, pero el racional del mercado en nuestro país considera otros elementos, incluso donde sí se llega a hacer esta dosis unitaria o estos tratamientos para lo que se va a consumir es dentro de los hospitales y se puede optimizar de mejor manera. Incluso se hace rendir, desde la perspectiva económica tiene esto un impacto bien fuerte, porque una tableta una caja de medicamento le puede servir a varios pacientes, ¿no? Y usualmente lo que nosotros hacemos a nivel individual es una caja para una sola persona y bueno, eventualmente le dan a la familia, pero no se debe ser, ¿no? Entonces sí son algunos de los aspectos que se van considerando, pero también la industria ha ido pensando en, materiales que sean reciclables, materiales que sean más amigables con el medio ambiente y todos estos aspectos. Es pensar a futuro y ahora sí, como farmacéuticos, es pensar a futuro en los temas de salud, pero es algo que, digamos, poco a poco se tiene que ir abatiendo y el problema se tiene que atacar hoy, reduciendo las cantidades de lo que se produce, controlando lo que se está generando y buscando que se le dé el tratamiento apropiado a este tipo de productos. Muy bien. Bueno, pues ahora también me gustaría, maestro, que nos vayamos a entrar en materia de lo que sí podemos hacer incluso en casa. ¿Cómo pueden los hogares contribuir a la reducción de estos tipos de medicamentos o de que estén en otros lugares, de esta contaminación?
Bueno, en primera instancia ahí sería reducir las cantidades de medicamento que uno consume, ¿no? Casi siempre, como tú de hace rato decías, a veces uno compra uno por si se llega a necesitar, bueno, reducir estos tipos de medicamentos. Pero bueno, pensando también en lo que ya tenemos, en lo que ya manejamos en casa. La principal recomendación, aunque en otros lados van a encontrarlo, incluso la producción encontró estas notas o flyers para elaborar las cápsulas, no se recomienda desecharlo en la basura común. Hay recomendaciones que se han hecho inclusive en Estados Unidos donde te dicen agrega el medicamento entre la tierra, entre los desechos del café, mételo en una bolsa y tíralo para que, y esto, bueno, para que la gente evite utilizar esos productos. Sobre todo si pensamos que a veces algo que uno ve como un desecho, alguien lo ve como un tesoro. Alguien lo puede llegar a consumir, ¿no? Entonces, esto es algo que no se recomienda, más bien es acopiarlos, identificar qué es lo que ya se caducó, qué es lo que ya no sirve, y devolverlos a los puntos autorizados. Esto es, si yo soy dependiente del Seguro Social o de alguna institución de salud, es posible que en esos lugares tengan lugares donde desechar los medicamentos porque toda institución lo tiene. Y si los compramos a nivel farmacias dentro de los las que aparecen en los comercios y de cadena, las farmacias tienen, la mayoría están adheridas a un programa donde tienen espacios donde se colectan este tipo de medicamentos y uno puede ir y desechar lo que no se usó o lo que ya se caducó y que no va a ser necesario para que tenga un tratamiento apropiado, ¿no? Evidentemente también aquí implica, eso es parte de ese consumo responsable, un consumo racional de lo que estamos haciendo, y bueno, evidentemente siempre se hablará de otros aspectos como mejorar la ventilación, no mezclarla con otras sustancias químicas y demás. Hasta la fecha son pocos los hospitales o los espacios en los cuales se les tienen permisos para poder destruir los medicamentos. La mejor manera de destruirlos se habla de que es la incineración. Pero si también analizamos la incineración desde la perspectiva ecológica, pues eso necesitas combustibles, generas humos, generas vapores, potencialmente hay otros factores que van ahí. Entonces, la idea aquí más bien lo correcto es llévalo a los lugares donde se especializan en esto y por aquí les vamos a dejar algunos datos para esa parte, ¿no? Qué interesante, porque, insisto, a veces nos suena como, híjole, pero pues si es poquito, ¿qué tanto puedo afectar si lo dejo en la basura? ¿No? Tal vez haciendo un poquito de equipo, ¿no? Con los vecinos, con la familia. Muchas personas vivimos cercanos a nuestros familiares y podemos decir, oigan, yo soy el voluntario de llevar los medicamentos a un punto, ¿no? a un centro a donde sé que va a haber un desecho adecuado, un manejo adecuado de estos residuos y lo hacemos de manera conjunta. Hay gente que lo tira en la tierra, en las plantas, en sus macetas y no tiene, bueno, y a veces asume que eso tiene un efecto benéfico sobre las macetas, sobre las plantitas en casa, ¿no? Pero no pensamos que en el suelo también hay bacterias, hay hongos, hay otro tipo de microorganismos y los escarabajos que se encargan precisamente de consumir todo esto que se va desechando y que se va deshaciendo, las lombrices y demás, no estamos pensando que también ellos potencialmente pueden tener un efecto, se puede tener un efecto sobre ellos. Entonces, son aspectos necesarios. Pues prácticamente tenemos poquito tiempo, maestro, y la pregunta obligada sería cómo se deben desechar correctamente los medicamentos. Bueno, hay que descartar en primera instancia todos, sobre todo desechar aquellos que ya no sirven, que ya llegó la fecha de caducidad, y eso, por ejemplo, implica que si tenemos un medicamento que caduca, que dice septiembre del 2025, significa que caduca el 30 de septiembre de este año y después de esa fecha lo podemos desechar. Entonces, no tirarlo por el inodoro. Hay un programa que tiene que se maneja, que es el Sistema Integral para el Manejo y Gestión de Medicamentos y Desechos. Son los sitios INGREM que tienen la mayoría de las farmacias y en ellos se puede desechar, se puede deshacer.
nosotros en algún momento hicimos un estudio donde detectamos que en México, o bueno, al menos en la población que nosotros analizamos, lo que más se desecha son productos para la hipertensión, productos para el control de enfermedades como la diabetes y algunas cardiovasculares, pero también encontramos cantidades importantes de antidepresivos. Entonces, esto es necesario que se vaya de manera apropiada. Por ahí les dejamos también un enlace donde pueden ustedes consultar, por ejemplo, dónde en su ciudad, ya sea Jalapa, sea cualquier lugar del país, donde se encuentran este tipo de contenedores, con la finalidad de que vayan y lo desechen y lo manejen, ¿no? Eventualmente en la facultad hacemos algunas campañas, nos tocará por ahí de noviembre, pero son algunos aspectos que también nosotros manejamos aquí. Donarlos o cederlos a otras personas, lo que no vamos a utilizar, sí es opción siempre y cuando se hayan almacenado en las condiciones apropiadas. Ok. Y ahí casi siempre hay dos retos, ¿no? El reto de que uno sea completamente honesto con cómo guarda este medicamento para poder donarlo, y el riesgo que implica para la persona que lo recibe. Híjole, me lo donaron, pero viene bien, está bien, hay una evaluación, hay algún proceso asociado con esto. Eso también es algo que hay que tener en cuenta y monitorear, que a veces cuando viene producto de una donación bajo esta naturaleza, pues podríamos llegar a cuestionarlos. Sí, pero hay que tener ciertas reservas, ¿no? Entonces, esos son aspectos ahí. Uno lo hace con la mejor de las intenciones, o uno recibe el medicamento con las mejores de las intenciones, ¿no? Estás tratando de atender un problema de salud y a veces la gente no tiene esos recursos para atenderlo. Pero qué bueno, maestro, que nos puntualiza, porque ahorita pensaría rápidamente, por ejemplo, en el grupo Cáritas, ¿no? Que ellos reciben estas donaciones de medicamentos justamente para atender a una población vulnerable, pero definitivamente esta observación que nos hace es... Ellos hacen una evaluación, hacen una ponderación ahí, pero también se debe asumir que hay un cierto riesgo implícito cuando yo recibo este tipo de productos, ¿no? Muy bien, pues valoramos enormemente este esfuerzo, maestro, que ha hecho el día de hoy para acompañarnos en las instalaciones de Radio y Televisión de Veracruz. Querido público, esta es su casa, la señal correcta, desde luego TV Más, y lo esperamos pronto. Okay. Lo esperamos pronto, maestro, para que nos comparta más de estos interesantes temas. Y le vamos a dejar el enlace, querido público, para que usted tenga acceso a estos puntos en los cuales usted puede entregar estos medicamentos y se haga un buen tratamiento de ellos, que es el mensaje de hoy y es la apuesta de hoy. Recuerde que Soluciones es un programa que se hace con mucho entusiasmo, pensando justamente en lo que podamos abonar a la sociedad y en las acciones que podamos tomar en conjunto, desde luego, para un beneficio en común. Recuerde que también a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestras líneas telefónicas, usted también puede ser parte de este programa, puede participar en el mismo. Solo se tiene que comunicar con nosotros y exponer el tema que le gustaría compartir en esta emisión. Por hoy nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Veracruzana, gracias también a todo el equipo que hace posible estas transmisiones, y desde luego lo esperamos en la próxima, aquí en La Señal Correcta, su casa TV Más. Hasta pronto. La prescripción de fármacos es uno de los mayores contribuyentes a la huella de carbono que genera el sistema sanitario, siendo de especial importancia en atención primaria. Todos los fármacos tienen un impacto en el medio ambiente. La huella de carbono de la producción, el almacenaje, el empaquetado, el transporte y la gestión de los residuos, y genera más emisiones de CO2 que la industria automovilística.
En los últimos años se ha demostrado reiteradamente que los productos farmacéuticos, tanto en su forma nativa como sus productos de transformación, están presentes en el medio ambiente y que algunos de ellos pueden ser tóxicos para distintos organismos, así como acumularse en sus tejidos. En algunos casos, la toxicidad de los productos de degradación es incluso mayor que la de la forma nativa del fármaco. En Soluciones pensamos que podemos contribuir en reducir o evitar este tipo de contaminación. Todas tus dudas puedes consultarlas con nuestro especialista al teléfono en el estudio 2288-423500 o al WhatsApp 2283-095810. Qué gusto encontrarnos nuevamente en la señal correcta, desde luego el 26.1, aquí en TV+. Ya lo escuchó usted, la producción ha elegido este programa que consideramos un tema que puede impactar también futuras generaciones, porque la contaminación ambiental por fármacos afecta el comportamiento de los animales, lo cual influye en la disminución de las poblaciones peces, el envenenamiento de otros, en el uso, por ejemplo, de la ganadería. Este fenómeno afecta a los sectores agrícola y ganadero, que repercuten de manera indirecta en la alimentación y la salud humana. Para hablarnos de este tema y de este fenómeno, hoy nos acompaña el maestro en farmacia, Óscar Rosales Sánchez, académico de tiempo completo de la Facultad de Químico Farmacobiólogo de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por el tiempo que dispone nuevamente, maestro, para esta emisión. Y pareciera un tema aislado, el desecho de los fármacos, el que los dejemos por aquí, por allá, que nos desentendemos de pastillas, jarabes, ¿no? Tantas cosas que consumimos para nuestra salud, y de repente todo este cúmulo tiene un impacto ambiental, incluso en nuestra alimentación y en lo que serán nuestras próximas generaciones. Sí, así es, Maru, muchísimas gracias por la invitación. Sí, el tema de hablar de seguridad o el impacto ambiental que tienen los medicamentos es algo que pareciera un caso aislado, como mencionas. Sin embargo, es parte de esa responsabilidad que debemos tener en términos de sustentabilidad con aspectos ambientales. Sobre todo, es cierto, si algo priorizamos, o sobre todo cuando nos hace falta, es la salud y la alimentación, ¿no? Entonces, son temas que se vuelven bien importantes. Pero ¿qué ocurre? No, pero a veces resolvemos el problema central en ese instante, pero dejamos de pensar en las consecuencias o los efectos secundarios que puede llegar a tener eso que me comí o eso que llegué a consumir para resolver este problema inicial. Entonces, si bien los medicamentos son muy beneficiosos, siempre tienen esta posibilidad de representar un riesgo, no solo para nosotros, sino también un riesgo para nuestro entorno. Y bueno, estos son aspectos que es indispensable tener en cuenta cuando implica hacer un uso responsable de pues estas situaciones en las que estamos en nuestra vida diaria y atendiendo nuestras condiciones de salud, ¿no? Para que lo entendamos un poquito mejor, maestro, ¿podríamos explicarle al público a qué nos referimos con la seguridad justamente ambiental de medicamentos? Bueno, la seguridad ambiental de los medicamentos va a ser todo, esta evaluación que tiene que ver con el impacto que tiene, no solo la manera en que los consumimos, sino la manera en que los procesamos y llegamos a desechar todos estos productos. Hay que entender que un medicamento, usualmente cuando nosotros lo consumimos, ingresa a nuestro organismo, tiene el efecto farmacológico, pero se puede eliminar. Y esta eliminación, pues evidentemente va a dar al drenaje, va a dar a aguas. Incluso también generamos basura, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, este estudio del impacto que llega a tener en todos sobre el medio ambiente, y bueno, implica evaluar también todas las cuestiones que tienen que ver con la producción, su consumo y su eliminación, todo este ciclo, digamos, que llega a tener el medicamento como tal desde que se fabrica, es algo que debe considerarse.
La idea general de esta disciplina emergente, que así ha sido considerada, busca prevenir daños a los ecosistemas, a la salud humana, evidentemente, porque pues esta liberación de medicamentos o los principios activos a suelo, a agua, inclusive al aire, afecta a otros organismos vivos y bueno, esta contaminación puede ser y a veces el proceso de eliminación de los medicamentos es algo que no está considerado dentro de nuestro marco regulatorio. Si bien cuando existen estos sistemas para el tratamiento de residuos, tratamiento de basura y demás, no vienen estos aspectos, pero bueno, esto es algo que se vuelve fundamental, sobre todo para el sistema de salud, porque a partir de este análisis pues, se pueden prevenir otros potenciales riesgos que vienen derivados de este uso indiscriminado. Y es válido, maestro, pensar en grande. Ajá. A veces nos quedamos pensando en cortito y en pequeño, por ejemplo, bueno, pero ¿qué tanto puede hacer daño que yo deje las pastillitas que me sobraron en la basura o en la bolsa de basura que voy a mandar al camión recolector? ¿No? Como que lo pensamos en pequeño y no consideramos que de pequeñeces en pequeñeces se va haciendo un gran impacto y una gran situación que nos afecta finalmente a todas y a todos. ¿Cuáles serían los principales riesgos ambientales asociados justamente a los medicamentos? Pues los principales riesgos son este impacto que tiene sobre otras especies, ¿no? Podemos pensar en plantas o podemos pensar en animales. Algo que se ha identificado bastante es el impacto que tiene sobre todo en mantos acuíferos. Cuando nosotros desechamos cualquier tipo de producto, puede persistir en el ambiente, o sea, mantenerse en el ambiente, ya sea suelo, agua, aire, durante un determinado tiempo, y esto puede provocar una exposición continua. Entonces ahí estamos hablando de un proceso de acumulación a la cual potencialmente están sujetos estos organismos. Si pensamos que todo va a llegar muchas de las cosas que desechamos van a dar al agua o van a dar al suelo, ahí se van acumulando y bueno, esto afecta evidentemente en el suelo, puede afectar las plantas, puede afectar a los seres vivos que se encuentren ahí y en el caso del agua, pues lo que se ha identificado es que afecta sobre todo varias especies de peces, ¿sí? El caso muy marcado desde hace, bueno, y es curioso que por ejemplo estos efectos no fueron detectados más que por ahí del año 2000, Wow. pero básicamente fue detectado en buitres, ¿no? En una región de Pakistán y la India, donde la población de buitres tiene una relevancia a nivel de ritual, de hábitos y de ciertas rutinas sobre las creencias que tienen, y ellos dejaban cuerpos en descomposición expuestos porque era como, ¿cómo decirlo? El que se comiera el cuerpo un buitre de algo o de alguien es considerado como parte de un proceso ritual. Y entonces disminuye en un 95% la población de buitres y entonces empiezan a quedar cuerpos en descomposición y esto prolifera el aumento de la aparición de otras especies, ratas, otro tipo de perros salvajes. Y entonces esto va generando consecuencias que cambian los padecimientos o primero el tipo de presencia de otras especies animales y trae como consecuencia otros problemas sanitarios, ¿no? Claro, y el mismo comportamiento del ecosistema, Sí. ¿no? ¿Cómo es que afecta también esta farmacontaminación, ¿no? La vida acuática. Ya nos mencionaba algunos aspectos. Sí. Hace rato tú decías, si nosotros nos damos cuenta cuando consumimos medicamentos, pues decimos, pues es una pequeña tabletita, es una pequeña pastilla. Para nosotros en magnitud es algo pequeño que potencialmente no va a generar tanto daño. Pero sin embargo, si nos ponemos a analizar, nosotros para ciertos productos necesitamos pequeñas dosis, pequeñas cantidades para modificar o regular esas reacciones que tenemos en nuestro organismo. Esas reacciones que nosotros tenemos en nuestro organismo tienen cierta similitud, cierta homología y ocurren en otras especies. Y si a nosotros y una dosis que pudiera ser pequeña para nosotros
puede ser muy alta para otras especies, ¿sí? Y los cambios que puede traer para esas especies se vuelven relevantes o importantes y pueden inclusive cambiar la población que se llega a presentar en algún determinado ecosistema, en determinada zona o región, en función de lo que se esté consumiendo, ¿no? Entonces, estas son las afectaciones. Las afectaciones más grandes que se llegan o que se han identificado por esto es que, pues como muchos de los medicamentos ayudan a regular muchas de estas funciones biológicas, pues pueden afectar el desarrollo, la formación de órganos, y esto se ha visto a través de malformaciones de especies que tienen muchas transformaciones, como las ranas, ¿no? Que pasan de un estado de ser un renacuajo, son anfibios, y entonces van teniendo estas transformaciones donde les salen las piernas y primero empiezan en el agua y después pasan a la parte terrestre, entonces sufren varias transformaciones y ahí se llegan a detectar estos cambios importantes. También se ha visto problemas, por ejemplo, en el caso de los peces, ha cambiado la población de peces en algunos lugares y alguna de las razones por las que se les está asumiendo es que puede estar vinculado a la cantidad de fármacos y otras sustancias que también llegan a aparecer en los vertederos o en los productos de desecho que se utilizan en estos espacios, ¿no? Ahí estamos viendo justo estas anotaciones que nos proporcionó maestro, y es muy claro: alteraciones a nivel físico, daños en órganos, malformaciones en larvas, alteraciones reproductivas, cambios en comportamiento, peces más vulnerables y alteraciones en su alimentación, así como el impacto en la cadena alimentaria por afectación a microorganismos benéficos. Y es que efectivamente estamos dentro de una cadena alimentaria, lo mismo sucede en los ríos, en los mares, y entonces digamos, esta acción minúscula, como decíamos, se vuelve un impacto mayor también en consecuencia con la aportación que hacemos en conjunto, ¿no? Sí. Cada ciudad, cada comunidad. ¿Qué medicamentos tienen mayor impacto ambiental? De los que se han identificado, sobre todo, son los antibióticos. Todo eso producto que nosotros utilizamos para combatir procesos infecciosos, tienen un impacto, pueden llegar a tener un impacto importante sobre el medio ambiente. Entonces son los primeros que se ubican en este grupo, ¿no? Y ahí aparecen la amoxicilina, citromicina, varios productos en estos aspectos. ¿Cuál es el principal problema que llegan a generar? Un antibiótico pues está diseñado para que bajo ciertas cantidades o concentraciones combata un proceso infeccioso. Entonces mata algunas bacterias o disminuye la población de bacterias si se da en la dosis adecuada. ¿Qué ocurre cuando no se da en la dosis adecuada? Pues lo que genera es una promoción de más medicamentos, una propagación de otras especies, porque se genera ese proceso de resistencia. Las otras son hormonas. Las hormonas, levonorgestrel, etinilestradiol, que son con fines anticonceptivos, generan una feminización de los peces. Cambian la población que se llega a presentar de peces y entonces ya no estamos viendo peces machos, sino que la población se tiende a convertirse en una población femenina y van cambiando también algunos cambios, algunas malformaciones, como veíamos con anterioridad. Otros medicamentos también son los antidepresivos y algunos antiinflamatorios. Los antidepresivos también hay que entender que en función de que han venido aumentando las enfermedades depresivas a nivel, las enfermedades mentales a nivel mundial, pues esto ha elevado el consumo de este tipo de productos y también el desecho a través de las diferentes vías. Y bueno, el que se volvía icónico era el caso del diclofenaco en otras poblaciones. Sobre todo el diclofenaco que venía por uso animal. Y algo que no nos detenemos a pensar es que los medicamentos no solo los usamos nosotros como humanos, también se utiliza en el ganado, se utiliza en nuestras mascotas. Entonces, ¿qué pasa con ese medicamento que le diste a un animalito en casa, a una mascota, a esa parte de tu familia en casa?
pues también puede tener efectos para otras especies. Y a veces, nuevamente, nos enfocamos en lo que vemos cercano y demás, pero dejamos de pensar en las consecuencias que tiene sobre el entorno. Qué valioso. Querido público, pues también usted tiene la oportunidad de participar en esta misión a través de nuestras líneas telefónicas. Recuerde que estamos transmitiendo por TV+, puede dejar ahí sus comentarios. Puede también usar nuestras líneas telefónicas, el 22 88 42 3500, que es la línea directa aquí en el estudio, así como la línea de WhatsApp 2283 09 58 10, que también está disponible para todas y todos. Así es que espero que estén tomando nota en estos 4 principales medicamentos, porque se me ocurre que si yo soy una persona que usa el tratamientos hormonales para como anticonceptivos, como, bueno, ya ahora se utiliza para tanta menopausia y demás, poner especial atención y cuidado en dónde están mis medicamentos, si me los termino, si no, saber exactamente si puedo hacer donación de algunos. Y ahorita vamos a llegar a cómo podemos incluso tratar los medicamentos en casa, justo para que lleguen a generar un menor impacto, pero es sumamente importante que en este momento nos hagamos muy conscientes de que todos estos, por minúsculos que parezcan, por pequeñas dosis que parecieran, bueno, sí pueden generar un daño ambiental y pues es importante que nos hagamos responsables también de esto, que no se habla. Normalmente se nos extiende una receta para que nos responsabilicemos de ingerirlos para nuestro bienestar, para recuperar nuestra salud, pero no se nos habla nunca de la responsabilidad que tenemos que asumir si no concluimos el tratamiento, si se nos cambió el tratamiento y en dónde tienen que ser depositados estos Pues es que se atiende por prioridades. La prioridad en ese momento es la salud de la persona y a veces se queda en segundo término qué otras cosas pueden venir. Y bueno, donde sí se vuelve una prioridad y todavía más importante es dentro de los hospitales. Y bueno, en los hospitales también deben tener ciertas medidas para controlar y manejar todas este tipo de situaciones, ¿no? Y ahora sí pensamos, tal vez la generación de este tipo de residuos en mayor cantidad no se da, bueno, si bien una parte se da dentro de las casas, la otra parte puede ser en los hospitales. Y ya que habla de hospitales, ¿qué medidas pueden tomar o deben tomar los hospitales para reducir la farmacocontaminación? Pues en primera instancia no recetar o no suministrar medicamentos que no se necesitan, ¿no? Aquí hay que acordarse mucho de estas. Punto número uno, ¿no? Siempre cuando nos fuimos a la primaria o a los niños ahorita les toca, siempre les hablan de las 3 R's, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar. Con los medicamentos no se puede. No se pueden aplicar todas estas. Más bien aquí es gestionar correctamente los residuos y eso es, digamos, existen normativas específicas dentro de los entornos hospitalarios para saber qué hacer con los medicamentos. Hay medicamentos que tienen que desecharse y bueno, para eso existen contenedores especiales donde todo aquello que estuvo en contacto con un medicamento, con algún tipo de producto, se maneja, se lleva y se desecha, ¿no? Hay tratamientos avanzados, digamos, hay por normatividad en función de la infraestructura del hospital y la capacidad de atención, debe tener un tratamiento y manejo de aguas residuales. Hoy en día hay tecnologías que se están aplicando para no solamente limpiar el agua de los contaminantes comunes que conocemos, ¿no? Bacterias y los residuos o desechos humanos, sino también pensar en que hay metodologías para destruir los medicamentos o los residuos de medicamento que llegan a quedar. El capacitar al personal, como tú dices, a veces hay personal de salud que a veces no sabe ni qué hacer con el producto, qué va a pasar, ¿no? Con ellos y bueno, depende del entorno y del espacio donde se esté, pero por ejemplo en lugares donde se manejan quimioterapias, donde se manejan medicamentos que tienen un riesgo mayor, sí existe ese razonamiento y esa conciencia con respecto a ello y dentro de la normatividad que se tiene que cumplir siempre viene considerado este aspecto de ¿qué haces con los medicamentos que no llegas a utilizar? ¿Cómo los desechas? ¿Qué destino final les das? Y sobre todo porque
no los hospitales, no son los hospitales quienes se deben encargar de desecharlo. Hay compañías o empresas que están especializadas en esto para reducir y mitigar el impacto que llegue a tener toda esta parte, ¿no? Wow. Que sonaré un poco, qué interesante, pero es que la verdad, poco se nos informa, poco se nos educa respecto a la responsabilidad que debemos tener como individuos primeramente y después como ciudadanos, porque insisto, al final este impacto va en un conjunto, ¿no? Que va a llegar tarde o temprano nuevamente a nosotros. Se va de regreso al ecosistema y el ecosistema nos lo va a regresar, ¿no? Nos alimentamos de él, sobrevivimos gracias a él, interaccionamos con él en todo momento y bueno, es también parte de esta cuestión de generar ese tipo de conciencia, pues no solo a nivel de instituciones, sino a nivel de individuos que también tenemos un rol bien importante en esto y bueno, ahorita no estamos entrando en medicamentos, pero lo mismo ocurre con todas las demás cuestiones. A veces no pensamos en las baterías de los dispositivos, que también tienen estas cuestiones. A veces también, por ejemplo, personas que tienen diabetes, hipertensión o demás, que monitorean sus niveles a través de los glucómetros y utilizan lancetas, o gente que necesita administración de algunos medicamentos por vía intramuscular o necesita una inyección como tal. ¿Qué haces con esos residuos? Tal vez lo fácil es tirarlo a la basura, pero ¿cuáles son las consecuencias que va a tener esto? Y las consecuencias que tiene también para la gente que lo maneja, ¿no? Entonces hay que tener ese uso responsable sobre todas estas partes y cuestiones en las que nos involucramos y que a veces pues es de un instante, pero las consecuencias pueden ser bastantes a largo plazo, ¿no? Este tema nos llevaría, o sea, haría como muchas vertientes, porque podríamos, por ejemplo, hablar de incluso cómo ir eliminando un poco esta necesidad de usar cada vez más medicamentos, ¿no? ¿Cómo lo podríamos ir haciendo? Bueno, cuidando un poco mejor nuestra salud, cuidando nuestra alimentación, nuestras horas de sueño. Sí. Bueno, en medidas que de manera particular hagamos responsablemente, iremos reduciendo la prevención. La prevención, exactamente, y esto desde luego nos daría grandes resultados. Es un llamado, por supuesto, a la sociedad, es un llamado al público que nos está viendo en la emisión de hoy en Soluciones, pues para que vayamos tomando nota, pero también vayamos tomando acción y en la medida de lo posible compartir esta información con nuestra familia, nuestros amigos, la misma comunidad en la que nos encontramos, vecinos, ¿no? ¿Cuántas veces podemos hacer difusión de este tipo de información justamente para que vayamos tomando medidas? Y bueno, pues nosotros aquí les dejamos el tema. Haremos una pequeña pausa promocional, pero de inmediato volvemos con más aquí a Soluciones. Te va a hablar Gustavo. ¿El que está hablando, Maru? No oigo. ¿No llega? No. ¿Las baterías, Panchito? ¿Están bien? Tiene ¿Más dos. volumen? Ya te vi. Ya te vi por qué. Ahí está.
A ver, háblale. Ahora bájale porque sí. A ver, más abajo. Ajá, más abajo, por favor. A ver, que le siga hablando, viejo. Va baja. No me griten. Pero se escucha así como A ver. mucho. Ajá. ¿Sí? Tú me dices si se le quita. Estoy girando. A ver que vuelva a hablar. Que vuelva a hablar. Eru. ¿Ya Que está le... hablándole? A ver, o sácaselo y pónselo en la silla. Está hablando. Ahí te No, está no se oye. hablando, No, no me súbele escucha. más. Súbele más, Panchito. ¿No? Súbele más, No, Panchito. ya no escucha. A ver ahí. No. Que le siga hablando. O sácalo y pónselo en la... Pónselo Andrés, se corta. en el sillón. A ver, bájenlo otra vez porque se escucha demasiado. Ahí. Ah, sí. Ahí ya se escucha muy fuerte. Pero creo que el que se oye más es este, Maru. Es el chicharo de tener falso. Es tu chichero. Ponle el otro, Panchito. Ah, A ver este, Maru. a ver, voy a cambiar. A ver. A ver, háblale. Ajá. ¿Sí? Ahí, ese ahí, manzanita. Te lo voy a dejar. Te lo voy a dejar. Ok. Era el chicharito, era tu... ¿Tú tienes una pluma que me prestes? Sí, ahorita la... Bueno, hasta aquí nos quedarían 2 puntos. ¿Qué otra cosa podríamos decir si nos queda tiempo? Ok, ok.
Como se mencionaba anteriormente, los fármacos poseen una variedad de composiciones físico-químicas, las cuales determinan su metabolismo por el organismo humano. Esta misma variabilidad de propiedades determinan que, al ser desechadas en el medio, pueden circular por el ecosistema, ya sea mediante las aguas o consumidas por la flora y la fauna. Los antibióticos, tras ser consumidos por el hombre, son metabolizados solo en parte en el organismo, pero en su mayoría son excretados y vertidos al medio ambiente a través de la orina o de las heces. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, parte de los antibióticos consumidos por los humanos van a parar a las aguas residuales. Dichas aguas normalmente se depuran en estaciones depuradoras. Sin embargo, estas no fueron diseñadas para eliminar antibióticos, por lo que estos compuestos en algunos casos no son completamente eliminados y continúan presentes en sus efluentes. Recuerda que todas tus dudas puedes consultarlas con nuestro especialista al teléfono en el estudio 2288-423500 o al WhatsApp 2283-095810. Continuamos con el programa. Gracias por continuar con nosotros hoy en Soluciones y le queremos compartir, además de esta cápsula que nos preparó la producción, que un estudio realizado por el Instituto INDEA Agua estudió 258 ríos alrededor del mundo, incluido el Amazonas en Brasil y el Támesis en Londres, midiendo así la presencia de 61 productos farmacéuticos como la cafeína, la metformina y la carbamazepina. Los estudios se realizaron en más de la mitad de los países del mundo, monitoreando la presencia de productos farmacéuticos en 36 países que no se habían investigado. Hoy pues elegimos este tema para replantearnos, reconsiderar este impacto ambiental, el impacto que tiene en nuestro ecosistema justamente el uso de los medicamentos. Está con nosotros el maestro en farmacia Óscar Rosales Sánchez, académico de tiempo completo de la Facultad de Químico Farmacobiólogo de la Universidad Veracruzana. Maestro, pues hay que seguir platicando, hay que seguir haciendo un poquito de énfasis en el impacto que tienen los medicamentos, pero también queremos agradecer al público que se mantiene en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras líneas, el 2288-423500 y el caso también del WhatsApp, 2283-095810. Aquí nos hacen algunas consultas que me gustaría leer y dice, ¿qué factores consideran que pueden almacenar medicamentos para asegurar su calidad y eficacia? Asegurar la seguridad y eficacia de los medicamentos tiene que ver con el cómo los usamos. O sea, si uno usa el medicamento como fue prescrito, en la cantidad que fue prescrita, durante el tiempo que les pusieron en la receta, eso se vuelve, digamos, el factor más importante dentro de su uso. Sin embargo, cuando dejamos de consumirlos, nos van quedando sobrantes en algunos tratamientos y en algunos medicamentos, será bien importante tener en cuenta cuáles eran las indicaciones que nosotros recibimos en ese instante para poder tener ese uso apropiado. Y por ejemplo, aquí también lo otro tiene que ver con conservarlos de la manera apropiada para que tengan ese efecto sobre nosotros. Cuando hablamos de su seguridad, yo pienso que enfocándonos hacia este tema, tendría que ver en que esos medicamentos tendrán que ser desechados de manera apropiada y a veces en el propio medicamento, en algunas cajas de medicamento, sobre todo los que son de compra libre sin receta, viene cuáles son las indicaciones de lo que se debe hacer en cada caso, ¿no? Entonces, esa sería la situación. También nos preguntan cómo se puede gestionar el desecho de medicamentos caducados o no utilizados para prevenir la contaminación ambiental y promover el reciclaje.
Aquí no puede aplicarse mucho el concepto de reciclaje. ¿Por qué? Porque reciclar un medicamento implica que debe haber una garantía sobre la calidad del producto y que se mantenga estable y en las condiciones apropiadas para administrarlo. Aquí, por lo regular, lo que se recomienda es solo compra el medicamento que necesitas. Y ahí, por ejemplo, uno va a la farmacia y te dicen, tengo esta al 2x1, tengo esto y demás. No, gracias. No, gracias. Solo necesito esto. Esa es una de las primeras cuestiones, ¿no? Pues no, con eso estás reduciendo la posibilidad de ese proceso de contaminación. La otra situación es cómo gestionarlo. La realidad es que quienes lo gestionan son directamente las principales empresas productoras o las principales instancias productoras. Todos los hospitales tienen manera o sistemas para eliminar y descartar estos medicamentos. Y ahora a nivel municipal hay distintas campañas en las que de repente se hace esta colecta de producto para la recolección y reciclaje de algunos productos que son tóxicos o que pueden generar un potencial impacto en materia de salud, y ahí lo que se hace es participar, hay compañías que participan en este tipo de campañas y acopian los medicamentos y le dan un destino final, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en la Facultad de QFB, recolectando medicamentos de la población universitaria e identificando básicamente también qué es lo que generan, ¿no? Sí. Bueno, y aprovechando que está aquí, maestro, y que todavía no se va, pues vamos a abordar la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles considera que son los mayores desafíos en el equilibrio entre la efectividad de los medicamentos, la seguridad del paciente y la sostenibilidad ambiental en la industria farmacéutica actual? Híjole, esa pregunta se responde como en una hora, pero el reto importante, el reto creo que más importante aquí es cómo usar apropiadamente las cosas. Aquí la base de todo sería seleccionar y usar apropiadamente los medicamentos que vamos a usar. ¿Por qué? Porque eso implica que estás atendiendo el problema de salud específicamente que necesitas con los medicamentos que han comprobado que tienen ese efecto sobre ese problema de salud en particular. Apegarse mucho al esquema de tratamiento que se va a utilizar y que en la misma farmacia o que en la misma institución donde te atiendes te den el medicamento suficiente para abatir ese problema de salud que se llega a tener. Y evidentemente tendría que ver con el propio desecho. La industria farmacéutica lo ha visto incluso de manera más amplia. Está buscando que los procesos de síntesis de medicamentos sean más ecológicos, tengan menor impacto. Hace rato mencionaba, ¿no? Potencialmente genera más impacto que la industria automotriz. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar que cada cajita de medicamento que nosotros tenemos, o cada tableta, viene en un blister con plástico, con aluminio. Después viene en una cajita de cartón y eso venía en otra cajita de cartón. Y el medicamento se mueve solo con más medicamento. No se puede mezclar con otro tipo de productos porque puede comprometer su seguridad y la calidad de los mismos. Entonces, algo que se hace es cuidar mucho esta ruta al momento desde que se produce, desde que se almacena, desde que se transporta, desde que llega hasta nuestras casas. A veces nosotros en nuestras casas lo echamos a perder porque no lo guardamos en las condiciones apropiadas. Y, claro, y todo ese esfuerzo que se hizo se puede ir. Pero también consideran que deben existir estos procesos o estrategias integrales en las cuales el aprovechamiento de este tipo de productos se optimice y se genere la menor cantidad posible de residuos y los residuos que se generen tengan un tratamiento apropiado. Eso es lo que nos puede brindar ese proceso de sostenibilidad, pero es algo que también hay que medir, ¿no? Entonces, y es difícil medirlo y evaluarlo porque las metodologías para poder hacerlo son sumamente complejas por la magnitud de lo que involucra. Uno carga un medicamento en cualquier bolsa y se lo puede llevar hasta donde sea y uno no sabe dónde va a parar, ¿no? Sí. Claro, esto es algo tan Uno, además que estamos enfrentando una realidad, ya tuvimos también ese tema con usted, maestro,
la automedicación. Hoy podríamos hacer un balance, por ejemplo, en un centro de trabajo, para abrir la bolsa, por ejemplo, de las mujeres, saber cuántos medicamentos traemos cada quien, que no son de uso cotidiano, que no son para tratar un padecimiento en particular, pero que los traigo por si esto, por si aquello, ¿no? Y entonces ya es ahora una nueva cultura de consumir, de comprar, y creo que también va un poco de la mano con las ciudades que ahora tenemos más a la mano estas farmacias que además se convirtieron en tiendas de autoservicio. Entonces, bueno, pues si ya acudí a traer ciertas cosas, pues ya por ahí me llevo algo para el dolor de cabeza o me llevo algo para el dolor estomacal, y entonces ahí vamos adquiriendo una cantidad considerable de medicamentos que no me fueron diagnosticados, o sea, que no fueron prescritos por un médico, pero que yo ya hago consumo de ellos. Y se requiere un cambio no solo en nosotros como población, sino también en este tipo de establecimientos. Lo acabas de mencionar muy bien. Las farmacias, al menos en nuestro país, están vistas como un lugar donde se comercializan productos. Nos ven como clientes, no nos ven como personas que tienen necesidades en salud. Cuando el racional sea que cada farmacia o cada espacio es un lugar de atención a la salud, el criterio va a ser otro. No te van a querer vender, te van a querer solucionar un problema de salud. Tal vez la gente lo hace con la mejor de las intenciones y con ello llevarse una ganancia de por medio, pero no se resuelve así. Hay que hacer un diagnóstico apropiado, hay que identificar cuál es el tratamiento más apropiado y la duración y monitoreo que va a requerir esto, y esto implica un manejo integral y un seguimiento a lo largo del tiempo. Aquí nos hacen otra pregunta, dice, ¿sería mejor aprovechado el medicamento si se vendiera como se ve en las películas de Estados Unidos, que solamente despachan en botecitos el número de cápsulas o grajeas necesarias? Sería el ideal. Sí, aunque eso no quita, si nosotros hacemos una revisión en la literatura, en Estados Unidos también tienen problemas, aunque tienen este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque a veces la gente no se toma sus medicamentos como debe ser, pero sí puede disminuir todo este potencial impacto ambiental que se puede llegar a generar. Claro. ¿Por qué? Porque solamente en vez de estar comprando una caja que tiene 28 tabletas para un tratamiento de 3 días en donde no me voy a consumir la mitad, pues estoy comprando de más, estoy usando de más y voy a contaminar de más. Podría funcionar, pero el racional del mercado en nuestro país considera otros elementos. Incluso donde sí se llega a hacer esta dosis unitaria o estos tratamientos para lo que se va a consumir es dentro de los hospitales y se puede optimizar de mejor manera. Incluso se hace rendir, desde la perspectiva económica tiene esto un impacto bien fuerte, porque una tableta una caja de medicamento le puede servir a varios pacientes, ¿no? Y usualmente lo que nosotros hacemos a nivel individual es una caja para una sola persona y bueno, eventualmente le dan a la familia, pero no se debe ser, ¿no? Entonces sí son algunos de los aspectos que se van considerando, pero también la industria ha ido pensando en, materiales que sean reciclables, materiales que sean más amigables con el medio ambiente y todos estos aspectos. Es pensar a futuro y ahora sí, como farmacéuticos, es pensar a futuro en los temas de salud, pero es algo que, digamos, poco a poco se tiene que ir abatiendo y el problema se tiene que atacar hoy, reduciendo las cantidades de lo que se produce, controlando lo que se está generando y buscando que se le dé el tratamiento apropiado a este tipo de productos. Muy bien. Bueno, pues ahora también me gustaría, maestro, que nos vayamos a entrar en materia de lo que sí podemos hacer incluso en casa. ¿Cómo pueden los hogares contribuir a la reducción de estos tipos de medicamentos o de que estén en otros lugares, de esta contaminación?
Bueno, en primera instancia ahí sería reducir las cantidades de medicamento que uno consume, ¿no? Casi siempre, como tú de hace rato decías, a veces uno compra uno por si se llega a necesitar, bueno, reducir estos tipos de medicamentos. Pero bueno, pensando también en lo que ya tenemos, en lo que ya manejamos en casa. La principal recomendación, aunque en otros lados van a encontrarlo, incluso la producción encontró estas notas o flyers para elaborar las cápsulas, no se recomienda desecharlo en la basura común. Hay recomendaciones que se han hecho inclusive en Estados Unidos donde te dicen agrega el medicamento entre la tierra, entre los desechos del café, mételo en una bolsa y tíralo para que, y esto, bueno, para que la gente evite utilizar esos productos. Sobre todo si pensamos que a veces algo que uno ve como un desecho, alguien lo ve como un tesoro. Alguien lo puede llegar a consumir, ¿no? Entonces, esto es algo que no se recomienda, más bien es acopiarlos, identificar qué es lo que ya se caducó, qué es lo que ya no sirve, y devolverlos a los puntos autorizados. Esto es, si yo soy dependiente del Seguro Social o de alguna institución de salud, es posible que en esos lugares tengan lugares donde desechar los medicamentos porque toda institución lo tiene. Y si los compramos a nivel farmacias dentro de los las que aparecen en los comercios y de cadena, las farmacias la mayoría están adheridas a un programa donde tienen espacios donde se colectan este tipo de medicamentos y uno puede ir y desechar lo que no se usó o lo que ya se caducó y que no va a ser necesario para que tenga un tratamiento apropiado, ¿no? Evidentemente también aquí implica, eso es parte de ese consumo responsable, un consumo racional de lo que estamos haciendo, y bueno, evidentemente siempre se hablará de otros aspectos como mejorar la ventilación, no mezclarla con otras sustancias químicas y demás. Hasta la fecha son pocos los hospitales o los espacios en los cuales se les tienen permisos para poder destruir los medicamentos. La mejor manera de destruirlos se habla de que es la incineración. Pero si también analizamos la incineración desde la perspectiva ecológica, pues eso necesitas combustibles, generas humos, generas vapores, potencialmente hay otros factores que van ahí. Entonces, la idea aquí más bien lo correcto es llévalo a los lugares donde se especializan en esto y por aquí les vamos a dejar algunos datos para esa parte, ¿no? Qué interesante, porque, insisto, a veces nos suena como, híjole, pero pues si es poquito, ¿qué tanto puedo afectar si lo dejo en la basura? ¿No? Tal vez haciendo un poquito de equipo, ¿no? Con los vecinos, con la familia. Muchas personas vivimos cercanos a nuestros familiares y podemos decir, oigan, yo soy el voluntario de llevar los medicamentos a un punto, ¿no? a un centro a donde sé que va a haber un desecho adecuado, un manejo adecuado de estos residuos y lo hacemos de manera conjunta. Hay gente que lo tira en la tierra, en las plantas, en sus macetas y no tiene, bueno, y a veces asume que eso tiene un efecto benéfico sobre las macetas, sobre las plantitas en casa, ¿no? Pero no pensamos que en el suelo también hay bacterias, hay hongos, hay otro tipo de microorganismos y los escarabajos que se encargan precisamente de consumir todo esto que se va desechando y que se va deshaciendo, las lombrices y demás, no estamos pensando que también ellos potencialmente pueden tener un efecto, se puede tener un efecto sobre ellos. Entonces, son aspectos necesarios. Pues prácticamente tenemos poquito tiempo, maestro, y la pregunta obligada sería cómo se deben desechar correctamente los medicamentos. Bueno, hay que descartar en primera instancia todos, sobre todo desechar aquellos que ya no sirven, que ya llegó la fecha de caducidad, y eso, por ejemplo, implica que si tenemos un medicamento que caduca, que dice septiembre del 2025, significa que caduca el 30 de septiembre de este año y después de esa fecha lo podemos desechar. Entonces, no tirarlo por el inodoro. Hay un programa que tiene que se maneja, que es el Sistema Integral para el Manejo y Gestión de Medicamentos y Desechos. Son los sitios INGREM que tienen la mayoría de las farmacias y en ellos se puede desechar, se puede deshacer.
nosotros en algún momento hicimos un estudio donde detectamos que en México, o bueno, al menos en la población que nosotros analizamos, lo que más se desecha son productos para la hipertensión, productos para el control de enfermedades como la diabetes y algunas cardiovasculares, pero también encontramos cantidades importantes de antidepresivos. Entonces, esto es necesario que se vaya de manera apropiada. Por ahí les dejamos también un enlace donde pueden ustedes consultar, por ejemplo, dónde en su ciudad, ya sea Jalapa, sea cualquier lugar del país, donde se encuentran este tipo de contenedores, con la finalidad de que vayan y lo desechen y lo manejen, ¿no? Eventualmente en la facultad hacemos algunas campañas, nos tocará por ahí de noviembre, pero son algunos aspectos que también nosotros manejamos aquí. Donarlos o cederlos a otras personas, lo que no vamos a utilizar, sí es opción siempre y cuando se hayan almacenado en las condiciones apropiadas. Ok. Y ahí casi siempre hay dos retos, ¿no? El reto de que uno sea completamente honesto con cómo guarda este medicamento para poder donarlo, y el riesgo que implica para la persona que lo recibe. Híjole, me lo donaron, pero viene bien, está bien, hay una evaluación, hay algún proceso asociado con esto. Eso también es algo que hay que tener en cuenta y monitorear, que a veces cuando viene producto de una donación bajo esta naturaleza, pues podríamos llegar a cuestionarlos. Sí, pero hay que tener ciertas reservas, ¿no? Entonces, esos son aspectos ahí. Uno lo hace con la mejor de las intenciones, o uno recibe el medicamento con las mejores de las intenciones, ¿no? Estás tratando de atender un problema de salud y a veces la gente no tiene esos recursos para atenderlo. Pero qué bueno, maestro, que nos puntualiza, porque ahorita pensaría rápidamente, por ejemplo, en el grupo Cáritas, ¿no? Que ellos reciben estas donaciones de medicamentos justamente para atender a una población vulnerable, pero definitivamente esta observación que nos hace es... Ellos hacen una evaluación, hacen una ponderación ahí, pero también se debe asumir que hay un cierto riesgo implícito cuando yo recibo este tipo de productos, ¿no? Muy bien, pues valoramos enormemente este esfuerzo, maestro, que ha hecho el día de hoy para acompañarnos en las instalaciones de Radio y Televisión de Veracruz. Querido público, esta es su casa, la señal correcta, desde luego TV Más, y lo esperamos pronto. Okay. Lo esperamos pronto, maestro, para que nos comparta más de estos interesantes temas. Y le vamos a dejar el enlace, querido público, para que usted tenga acceso a estos puntos en los cuales usted puede entregar estos medicamentos y se haga un buen tratamiento de ellos, que es el mensaje de hoy y es la apuesta de hoy. Recuerde que Soluciones es un programa que se hace con mucho entusiasmo, pensando justamente en lo que podamos abonar a la sociedad y en las acciones que podamos tomar en conjunto, desde luego, para un beneficio en común. Recuerde que también a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestras líneas telefónicas, usted también puede ser parte de este programa, puede participar en el mismo, solo se tiene que comunicar con nosotros y exponer el tema que le gustaría compartir en esta emisión. Por hoy nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Veracruzana, gracias también a todo el equipo que hace posible estas transmisiones y desde luego lo esperamos en la próxima, aquí en La Señal Correcta, su casa TV Más. Hasta pronto.